Ser hijo de un dios parece una ventaja. Fuerza extraordinaria. Belleza sobrenatural. Protección divina. Un destino reservado para grandes hazañas. Pero la mitología griega casi nunca entrega un regalo sin esconder una condena dentro. Los semidioses podían superar a los seres humanos, pero nunca dejaban de ser mortales. Eran demasiado poderosos para llevar una vida común y demasiado frágiles para ocupar realmente un lugar entre los olímpicos. Algunos destruyeron monstruos. Otros fundaron ciudades. Uno consiguió resucitar a los muertos. Otro casi incendió el planeta entero intentando demostrar quién era su padre. Y varios descubrieron demasiado tarde que tener sangre divina no significaba recibir el amor de los dioses. Hoy conoceremos a 17 de los semidioses más fascinantes de la tradición grecorromana. No como una lista de superpoderes, sino como 17 formas diferentes de quedar atrapado entre el Olimpo y la Tierra. Comencemos con el más famoso. Heracles, llamado Hércules por los romanos, era hijo de Zeus y de la mortal Alcmena. Desde su nacimiento, Hera lo convirtió en el blanco de una persecución personal. No porque el niño hubiera hecho algo, sino porque era una prueba viviente de una nueva infidelidad de Zeus. Cuando todavía estaba en la cuna, Hera envió serpientes para matarlo. Heracles las estranguló con sus propias manos. Parecía una señal de que nada podría destruirlo. Pero Hera entendió algo importante: la fuerza física no sirve de mucho contra una mente quebrada. Años después, cuando Heracles ya tenía esposa e hijos, la diosa le provocó un ataque de locura. Durante el delirio, el héroe mató a su propia familia creyendo que estaba atacando enemigos. Cuando recuperó la razón, encontró los cuerpos. Los célebres 12 trabajos fueron presentados como una purificación por aquel crimen. El león de Nemea, la hidra de Lerna, las aves del Estínfalo, el jabalí de Erimanto, el cinturón de Hipólita, las manzanas de las Hespérides, y finalmente el descenso al mundo de los muertos para capturar a Cerbero. Pero hay algo profundamente injusto en esa estructura. Heracles tuvo que expiar una atrocidad, cometida durante una locura enviada deliberadamente por una diosa. Su penitencia no fue una simple prueba de carácter. Fue el resultado de una guerra doméstica entre inmortales en la que los mortales pagaron la factura. Aún así, Heracles completó los trabajos, sobrevivió a innumerables traiciones y terminó alcanzando algo que ningún otro héroe de esta lista obtuvo de la misma manera. Después de su muerte, fue aceptado en el Olimpo como dios. El semidios más perseguido de Grecia acabó convirtiéndose en uno de los inmortales. Tal vez fue una recompensa. Tal vez fue Zeus apropiándose finalmente de la gloria del hijo cuya vida había permitido destruir. Helena era hija de Zeus y de Leda. Según el mito, Zeus se acercó a Leda transformado en cisne. De aquella unión nació la mujer que sería considerada la más bella del mundo. Desde muy joven, Helena atrajo tantos pretendientes que su matrimonio se convirtió en un problema político. El rey Tindario temía que escoger a uno provocara la rebelión de todos los demás. La solución fue obligarlos a jurar que defenderían al elegido si alguien intentaba arrebatarle a Helena. El elegido fue Menelao. Años después, cuando París la llevó a Troya, aquel juramento reunió a los principales reyes griegos y proporcionó una justificación formal para la guerra. Pero las fuentes antiguas nunca se pusieron completamente de acuerdo sobre una pregunta esencial: ¿Helena huyó con París? ¿Fue seducida? ¿Fue raptada? ¿O ni siquiera estuvo en Troya? Una tradición preservada por Estesícoro y dramatizada por Eurípides afirmaba que la Helena verdadera pasó toda la guerra en Egipto. Los dioses habrían enviado a Troya una copia hecha de nubes. Un fantasma perfecto. Eso significaría que miles de personas murieron durante 10 años por una mujer que nunca estuvo allí. No por Helena. Por una imagen de Helena. Después de la caída de Troya, Menelao volvió a encontrarla. Algunas versiones dicen que levantó la espada para matarla, pero bajó el arma al contemplar su rostro. Regresaron juntos a Esparta. Helena sobrevivió al conflicto que llevó su nombre, aunque prácticamente nadie combatió por lo que ella deseaba. Todos lucharon por poseerla, recuperarla, castigarla o utilizarla. Quizá ese sea el aspecto más inquietante de su mito.
Fue la figura central de una guerra en la que casi nunca tuvo derecho a ser autora de su propia historia. Asclepio era hijo de Apolo y de la mortal Corónide. Su llegada al mundo ya estuvo marcada por la tragedia. Corónide murió antes de que él naciera, y Apolo rescató al niño de su cuerpo. Después lo entregó al centauro Quirón, maestro de héroes y conocedor de las artes de curación. Asclepio aprendió rápidamente. Demasiado rápidamente. No se limitó a cerrar heridas o aliviar enfermedades. Descubrió cómo devolver la vida a los muertos. Para los humanos, aquello era el mayor de los milagros. Para Hades, era una catástrofe administrativa. Si un hombre podía deshacer la muerte, el reino subterráneo perdería sus habitantes y el orden del cosmos dejaría de funcionar. Hades protestó ante Zeus. Y Zeus mató a Asclepio con un rayo. La paradoja aparece inmediatamente después. Los griegos comenzaron a venerarlo como dios de la medicina. El hombre destruido por cruzar el límite de la curación fue divinizado precisamente por haber llegado tan lejos. Sus santuarios, conocidos como Asclepeion, funcionaron durante siglos como centros religiosos de tratamiento. Los enfermos dormían dentro de ellos esperando recibir en sueños una indicación del dios. La serpiente enrollada alrededor de su bastón se convirtió en uno de los símbolos médicos más duraderos de la historia. Asclepio fue castigado por demostrar que la muerte podía ser desafiada. Y luego fue adorado durante milenios por haberlo intentado. Castor y Pólux eran gemelos. Pero no compartían exactamente la misma naturaleza. Castor era hijo mortal de Tindario. Pólux era hijo de Zeus y, por tanto, inmortal. Las circunstancias de su nacimiento varían entre las fuentes, pero muchas tradiciones los hacen nacer de un huevo junto con Helena y Clitemnestra. Los hermanos crecieron inseparables. Castor se convirtió en un extraordinario domador de caballos. Pólux era un combatiente y boxeador incomparable. Ambos participaron en la expedición de los argonautas y fueron venerados como protectores de los viajeros y navegantes. Pero la diferencia entre los dos apareció cuando Castor murió. Pólux podía continuar viviendo eternamente. Sin embargo, rechazó un Olimpo donde su hermano no estuviera. Pidió a Zeus compartir su inmortalidad. La solución fue una existencia dividida. Parte del tiempo permanecerían entre los dioses. Parte del tiempo descenderían juntos al mundo de los muertos. En otra tradición, Zeus los convirtió en la constelación de Géminis. Los antiguos marineros veían en dos luces sobre los mástiles durante una tormenta la presencia protectora de los dioscuros. Una sola luz podía ser un mal presagio. Dos significaban que los hermanos estaban allí. Castor y Pólux no vencieron a la muerte. Hicieron algo más extraño. Se negaron a permitir que la muerte separara lo que la vida había mantenido unido. Ariadna era hija del rey Minos y de Pasífae. Por el lado paterno descendía de Zeus. Por el materno, de Helios. Su familia gobernaba Creta y ocultaba en el centro del laberinto uno de los secretos más terribles del reino, el Minotauro. Cada cierto tiempo, jóvenes atenienses eran enviados como tributo para ser devorados por el monstruo. Entre ellos llegó Teseo. Ariadna se enamoró del príncipe y decidió ayudarlo. Le entregó un hilo. Parece un objeto insignificante, pero fue más importante que cualquier espada. Teseo ató un extremo en la entrada, avanzó por el laberinto, mató al Minotauro y consiguió encontrar la salida siguiendo el hilo de regreso. Sin Ariadna, el gran héroe ateniense habría muerto perdido en la oscuridad. Ambos escaparon de Creta. Después llegaron a la isla de Naxos. Ariadna se durmió. Y Teseo partió sin ella. Las versiones intentan explicar el abandono de distintas maneras. Algunas dicen que recibió una orden divina. Otras que simplemente decidió dejarla. Pero el resultado es el mismo. La mujer que traicionó a su propia familia para salvarlo despertó sola en una isla. Allí apareció Dionisio. El dios se enamoró de Ariadna y la convirtió en su esposa. En algunas versiones, le concedió la inmortalidad. En otras, lanzó su corona al cielo y la transformó en la constelación Corona Boreal. Teseo abandonó a Ariadna cuando dejó de necesitarla. Dionisio la encontró y la convirtió en reina divina. Comenzó como una herramienta dentro de la historia de un héroe.
terminó brillando por encima de él. Aquiles era hijo de la diosa marina Tetis y del mortal Peleo. Su madre sabía que el niño estaba destinado a una vida extraordinaria, pero breve. La tradición más popular afirma que Tetis lo sumergió en las aguas del río Estigia para volverlo invulnerable. Lo sostuvo por el talón. Ese pequeño punto quedó sin protección. Pero la historia del talón pertenece principalmente a versiones posteriores. En la Ilíada, Aquiles no necesita una debilidad anatómica especial. Su verdadera vulnerabilidad es su propia decisión. La profecía le ofrecía dos posibilidades. Podía quedarse en casa, vivir muchos años y desaparecer lentamente de la memoria. O podía ir a Troya, morir joven y alcanzar una gloria que nadie olvidaría. Aquiles eligió Troya. Durante años fue el mejor guerrero del ejército griego. Pero una disputa con Agamenón lo llevó a retirarse del combate. Aquiles sabía que los griegos necesitaban su fuerza y decidió dejar que lo descubrieran perdiendo. Entonces Patroclo, su compañero más querido, entró en batalla usando su armadura. Héctor lo mató. El dolor transformó a Aquiles. Regresó al campo, persiguió a Héctor alrededor de las murallas y lo mató. Después arrastró el cuerpo detrás de su carro, incapaz de detener una furia que ya no parecía humana. La muerte de Patroclo le mostró el precio real de la gloria que había elegido. Aquiles consiguió el nombre eterno. Pero todo lo que amaba fue destruido antes de que pudiera disfrutarlo. Faetón era hijo de Helios, el dios que conducía el sol por el cielo. El problema era que nadie creía en su origen. Otros jóvenes se burlaban de él y decían que su madre había inventado la historia. Faetón fue entonces a buscar al padre. Helios lo recibió en su palacio y, deseando demostrarle afecto, juró por el río Estigia que le concedería cualquier petición. Los juramentos por el Estigia no podían romperse. Faetón pidió conducir el carro solar durante un día. Helios intentó convencerlo de que eligiera otra cosa. Le explicó que ni siquiera Zeus controlaría fácilmente aquellos caballos. Faetón insistió. El juramento obligó al dios a entregar las riendas. Todo salió mal inmediatamente. Los caballos comprendieron que no era Helios quien los guiaba y abandonaron la ruta. El carro descendió demasiado cerca de la tierra. Los ríos comenzaron a secarse. Los campos se incendiaron. Las montañas ardieron. Después el vehículo subió demasiado, y el mundo quedó expuesto al frío y la oscuridad. Para impedir la destrucción completa, Zeus lanzó un rayo. Faetón cayó desde el cielo al río Erídano. Sus hermanas lloraron junto al agua hasta transformarse en árboles. Las lágrimas se endurecieron y se convirtieron en ámbar. Faetón no quería conquistar el mundo. Quería que dejaran de llamarlo mentiroso. Casi destruyó la creación buscando una prueba de que su padre lo reconocía. Eneas era hijo de Afrodita y del príncipe troyano Anquises. No era el guerrero más poderoso de Troya. Tampoco el más importante dentro de la Ilíada. Pero poseía algo que Héctor, París y casi todos los demás troyanos no tenían. Un futuro. Cuando Aquiles estuvo a punto de matarlo, Poseidón intervino y lo retiró del combate. No porque sintiera un afecto especial por Eneas, sino porque el destino había decidido que debía sobrevivir. Cuando Troya ardió, Eneas cargó a su anciano padre sobre los hombros, tomó a su hijo de la mano y llevó consigo las imágenes sagradas de la ciudad. No podía salvar Troya. Solo podía transportar una parte de ella hacia otro lugar. Después vagó durante años por el Mediterráneo. Perdió compañeros. Descendió al mundo de los muertos. Se enamoró de Dido, reina de Cartago, y después la abandonó porque los dioses le recordaron que su destino estaba en Italia. Allí se convirtió en antepasado mítico del pueblo romano. Siglos más tarde, Julio César y Augusto afirmarían descender de Eneas y, por medio de él, de la propia Venus. Eneas comenzó como un personaje secundario dentro de una historia griega. Los romanos lo transformaron en el fundador simbólico de su civilización. No fue el héroe que venció Troya. Fue el héroe que consiguió cargar sus ruinas hacia el futuro. Ya hemos visto 8 semidioses. Uno alcanzó el Olimpo después de una vida de tormentos. Otro compartió la inmortalidad con su hermano.
Una mujer fue convertida en pretexto para una guerra. Y un muchacho casi quemó el mundo intentando demostrar quién era su padre. Pero todavía faltan héroes que decapitaron monstruos, desafiaron el cielo, engañaron ciudades enteras y fueron borrados de los poemas que podrían haberlos hecho inmortales. Si te está gustando este recorrido, deja tu like y suscríbete a Eco del Bronce. Y dime en los comentarios, ¿hasta ahora cuál de estos semidioses te parece más trágico? Continuemos. Perseo era hijo de Zeus y de Dánae. Antes de su nacimiento, un oráculo advirtió al rey Acricio que moriría a manos de su nieto. Acricio encerró a Dánae en una cámara de bronce para impedir que tuviera hijos. Zeus entró en forma de lluvia dorada. Cuando nació Perseo, Acricio no se atrevió a matar directamente a la madre y al niño. Los colocó dentro de un cofre y los arrojó al mar. Naturalmente, sobrevivieron. Años después, Perseo recibió una misión diseñada para destruirlo, traer la cabeza de Medusa. La gorgona convertía en piedra a quien mirara sus ojos. Perseo no venció gracias a la fuerza. Venció gracias a una colección de ayudas divinas. Atenea le entregó un escudo pulido. Hermes, una espada. Las ninfas, sandalias aladas, un casco de invisibilidad y una bolsa mágica. Perseo se acercó observando el reflejo de Medusa en el escudo. La decapitó mientras dormía. Del cuello surgieron Pegaso y Crisaor, hijos que Medusa llevaba dentro después de su unión con Poseidón. El héroe regresó usando la cabeza como arma. Transformó enemigos en piedra y rescató a Andrómeda de un monstruo marino. Pero ninguna hazaña pudo destruir la profecía original. Durante unos juegos atléticos, Perseo lanzó un disco que se desvió y golpeó mortalmente a un anciano entre el público. Era Acricio. El rey pasó toda la vida intentando impedir su muerte. Y terminó provocando exactamente las circunstancias que la hicieron posible. Pentesilea era hija de Ares y reina de las Amazonas. Llegó a Troya después de la muerte de Héctor, cuando la ciudad ya parecía condenada. Los troyanos habían perdido a su mayor defensor. Aquiles parecía no tener rival. Entonces apareció Pentesilea. Las fuentes la describen como una guerrera extraordinaria, capaz de enfrentar a los mejores combatientes griegos y devolver por un momento la esperanza a Troya. Su destino fue combatir directamente contra Aquiles. El duelo habría formado parte de la Etiópida, uno de los poemas perdidos del ciclo troyano. Pentesilea luchó con una valentía comparable a la del propio hijo de Tetis. Aquiles la mató. Después retiró su casco. Y al contemplar su rostro, fue dominado por una combinación de admiración, dolor y deseo. Un sentimiento absolutamente inútil porque llegó después del golpe mortal. Tersites, uno de los soldados griegos, se burló de Aquiles por lamentar a una enemiga. Aquiles lo mató por la ofensa. La historia de Pentesilea obliga a reconocer algo que muchas narraciones posteriores intentaron suavizar: la grandeza heroica no pertenecía exclusivamente a los hombres griegos. Una de las últimas personas capaces de enfrentar a Aquiles como igual fue una reina extranjera. Y él solo comprendió su valor cuando ya la había destruido. Orfeo era hijo de la musa Calíope. Algunas tradiciones también lo consideraban hijo de Apolo. Su música no era una simple habilidad artística. Era una fuerza capaz de alterar el mundo físico. Cuando tocaba, los árboles inclinaban sus ramas. Las piedras se desplazaban. Los animales salvajes se calmaban. Durante la expedición de los argonautas, Orfeo salvó a la tripulación del canto de las sirenas tocando una melodía más poderosa. Pero su historia más famosa comenzó con una pérdida. Eurídice, su esposa, murió poco después de la boda al ser mordida por una serpiente. Orfeo descendió vivo al mundo de los muertos. Cantó ante Hades y Perséfone. Los condenados interrumpieron sus tormentos para escuchar. Las furias lloraron. Incluso Hades cedió. Eurídice podría regresar con él bajo una condición: Orfeo debía caminar delante de ella y no mirar hacia atrás hasta que ambos hubieran alcanzado completamente el mundo de los vivos. Él avanzó. Escuchaba pasos detrás. Pero comenzó a dudar. Tal vez Hades lo había engañado. Tal vez Eurídice no estaba allí. Cuando ya veía la luz de la salida, giró la cabeza. Eurídice todavía no había cruzado.
fue arrastrada nuevamente hacia las sombras. Orfeo intentó regresar, pero las puertas no se abrieron otra vez. Años después, las Ménades lo despedazaron. Su cabeza fue arrojada a un río y continuó cantando mientras flotaba hacia el mar. Orfeo no consiguió vencer a la muerte, pero logró algo que ningún guerrero había alcanzado. Hizo que la muerte sintiera compasión. Belerofonte era hijo de Poseidón y de la mortal Eurínome. Después de ser acusado injustamente, fue enviado a la corte del rey Ióbates con una carta secreta que ordenaba su muerte. El rey no quiso ejecutarlo directamente. Prefirió asignarle misiones imposibles. La primera fue matar a la quimera, una criatura que combinaba partes de león, cabra y serpiente y que respiraba fuego. Con ayuda de Atenea, Belerofonte consiguió domesticar a Pegaso. Desde el aire atacó a la criatura y la derrotó. Después venció a los Ólimos. Combatió contra las Amazonas. Sobrevivió a una emboscada organizada por los mejores guerreros del reino. Cada intento de matarlo solo aumentaba su reputación. Y allí comenzó el verdadero problema. Belerofonte llegó a pensar que sus hazañas demostraban que merecía vivir entre los dioses. Montó a Pegaso y emprendió el vuelo hacia el Olimpo. Zeus no necesitó un rayo. Envió un pequeño insecto que picó al caballo. Pegaso se agitó. Belerofonte cayó. Sobrevivió, pero quedó lisiado y pasó el resto de su vida vagando solo, despreciado por los dioses y evitando a los hombres. Su castigo no fue morir intentando alcanzar el Olimpo. Fue vivir después de descubrir que el Olimpo no lo quería. Memnón era hijo de Eos, la diosa de la aurora, y del mortal Títono. Era rey de Etiopía y llegó a Troya durante la fase final de la guerra para ayudar a defender la ciudad. Llevaba una armadura fabricada por Hefesto. Los griegos lo describían como hermoso, noble y casi igual a Aquiles en capacidad guerrera. Memnón mató a Antíloco, hijo de Néstor y aliado de Aquiles. Aquiles lo enfrentó después. La batalla entre ambos fue considerada tan importante que las madres divinas de los guerreros, Tetis y Eos, habrían pedido a Zeus que decidiera el resultado. Zeus colocó los destinos de los dos héroes en una balanza. El de Memnón descendió. Aquiles lo mató. Eos lloró por su hijo y pidió que recibiera algún tipo de inmortalidad. Según la tradición, el rocío que aparece por la mañana son las lágrimas de la diosa de la aurora. La historia de Memnón formaba parte de la Etiópida, un poema épico que no sobrevivió completo. Y eso cambió su lugar en la cultura. Aquiles conservó la Ilíada. Memnón perdió el poema que lo convertía en protagonista. Por eso hoy uno es universalmente conocido y el otro aparece como una nota dentro de la misma guerra. La gloria heroica depende del valor. Pero la memoria depende de qué manuscritos consiguen sobrevivir. Teseo era hijo de Egeo, rey de Atenas. O quizá de Poseidón. Su madre, Etra, estuvo con ambos durante la misma noche, y la tradición decidió conservar la ambigüedad. Teseo creció lejos de Atenas. Cuando alcanzó la edad adulta, levantó una enorme piedra bajo la que Egeo había escondido una espada y unas sandalias. Después viajó hacia la ciudad por una ruta llena de bandidos y monstruos, derrotándolos uno por uno. Su hazaña más famosa fue la muerte del Minotauro. Teseo se ofreció para viajar a Creta entre los jóvenes enviados como tributo. Prometió a Egeo que, si regresaba vivo, cambiaría las velas negras del barco por velas blancas. Con ayuda de Ariadna entró en el laberinto, mató al monstruo y escapó. Pero al volver olvidó cambiar las velas. Egeo vio el barco acercándose con el color de la derrota. Creyó que su hijo estaba muerto. Y se lanzó desde un acantilado al mar que después llevaría su nombre. Teseo se convirtió en rey de Atenas debido a un acto de olvido. La contradicción continuó durante toda su vida. Unificó el Ática y fue presentado como fundador de importantes instituciones atenienses. Pero también abandonó a Ariadna, participó en secuestros, y tomó decisiones que provocaron tragedias dentro de su propia familia. Finalmente perdió el apoyo de Atenas y murió exiliado en Esiros, posiblemente empujado desde una roca por el rey local. Teseo salvó a su ciudad. Su ciudad no lo salvó a él. Autólico era hijo de Hermes. Y heredó del padre exactamente las cualidades que cabría esperar.
Era ladrón, mentiroso, maestro del disfraz y especialista en hacer desaparecer cualquier cosa. Podía robar rebaños enteros y alterar la apariencia de los animales para impedir que fueran reconocidos. Los cuernos podían cambiar. Los colores podían invertirse. Las marcas desaparecían. No solo eliminaba las pruebas. Transformaba la realidad para que las pruebas dejaran de significar algo. Autólico también fue abuelo materno de Odiseo. La conexión es fundamental. El héroe que inventó el caballo de Troya, engañó al cíclope y regresó a Ítaca disfrazado no desarrolló su astucia por accidente. La tradición colocó dentro de su familia a uno de los mayores embaucadores de la mitología. Autólico demuestra que, en el mundo griego, la inteligencia podía ser una herencia tan poderosa como la fuerza divina. Heracles levantaba pesos imposibles. Aquiles dominaba los campos de batalla. Pero Odiseo consiguió destruir Troya haciendo que los enemigos aceptaran voluntariamente el objeto que los condenaría. La fuerza abre puertas. El engaño consigue que alguien las abra por ti. Tántalo era hijo de Zeus y uno de los mortales más privilegiados de su tiempo. Los dioses lo invitaban al Olimpo. Comía en sus mesas. Escuchaba conversaciones reservadas para los inmortales. Y decidió utilizar ese exceso para ponerlos a prueba. Tántalo quería descubrir si los dioses eran realmente omniscientes. Mató a su hijo Pélope. Cortó el cuerpo. Cocinó la carne. Y la sirvió durante un banquete. Los dioses reconocieron inmediatamente lo que había ocurrido y rechazaron la comida. Solo Deméter, distraída por el dolor de haber perdido a Perséfone, comió una parte del hombro. Después los dioses reconstruyeron a Pélope y sustituyeron la parte faltante por una pieza de marfil. Tántalo fue condenado al mundo de los muertos. Allí permanece dentro de un estanque con agua hasta el cuello. Cuando intenta beber, el agua se retira. Encima de él cuelgan ramas cargadas de frutos. Cuando estira la mano, el viento aleja las ramas. La comida y el agua siempre están cerca. Nunca lo suficiente. De su nombre nació la idea de tantalizar, ofrecer algo deseado mientras se mantiene fuera del alcance. Tántalo quería saber si los dioses podían reconocer la carne humana. Su castigo fue pasar la eternidad reconociendo aquello que necesitaba sin poder tocarlo jamás. Arcas era hijo de Zeus y de Calisto. Calisto era seguidora de Artemisa y había hecho voto de castidad. Zeus se acercó a ella utilizando un disfraz. Algunas versiones dicen que tomó la apariencia de Artemisa. Cuando Hera descubrió la relación, transformó a Calisto en osa. Arcas creció sin conocer la verdadera identidad de su madre. Años después salió de casa y encontró una gran osa. Levantó la lanza. Calisto lo reconoció, pero ya no podía hablar. El hijo estaba a punto de matar a la madre sin saberlo. Zeus intervino antes del golpe, transformó a ambos en constelaciones. Calisto se convirtió en la osa mayor. Arcas, en la osa menor. Madre e hijo quedaron juntos en el cielo, girando eternamente alrededor del norte. Pero Arcas también tuvo una vida importante en la tierra. Fue considerado rey y antepasado de los habitantes de Arcadia. Enseñó a su pueblo a cultivar trigo, preparar alimentos y tejer. La región terminaría convirtiéndose, para poetas posteriores, en símbolo de una vida pastoril ideal y pacífica. Arcas estuvo a un instante de cometer una tragedia irreversible. Después dedicó su reinado a enseñar cómo construir y alimentar una sociedad. En el cielo quedó la memoria del crimen evitado. En la tierra, la memoria de lo que decidió crear en su lugar. 17 semidioses. 17 respuestas diferentes a la misma contradicción. Tener sangre divina no los protegió de la pérdida. En muchos casos, fue exactamente lo que los condenó. Heracles tuvo fuerza suficiente para derrotar monstruos, pero no para defender su mente de Hera. Aquiles obtuvo la gloria eterna al precio de una vida breve. Asclepio dominó la muerte y fue ejecutado por alterar el equilibrio. Faetón recibió una oportunidad divina que ningún mortal podía controlar. Belerofonte venció todos los desafíos hasta creer que el Olimpo le pertenecía. Helena fue transformada en causa de una guerra en la que casi nunca pudo decidir nada. Y Memnón descubrió,
siglos después de morir, que incluso la gloria necesita un poema que sobreviva para recordarla. Los griegos no inventaron a los semidioses simplemente porque necesitaban héroes más fuertes. Los inventaron porque necesitaban personajes capaces de acercarse a los límites humanos y cruzarlos. A veces, al otro lado del límite, encontraban una ciudad que salvar. A veces encontraban la inmortalidad. Y muchas veces encontraban a un dios esperando para recordarles que nunca serían completamente uno de ellos. Porque en la mitología griega la fuerza no garantiza la supervivencia. La virtud tampoco. Ni siquiera la sangre de Zeus. Lo único que realmente puede sobrevivir para siempre es la historia. Y estas son las historias que aún resuenan,